Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo de dónde se conecten. Sean cordialmente bienvenidos al quinto seminario web del programa interinstitucional de seminarios web en formación médica, desarrollado por Asociación de Salud Integral y Hospital Esperanza. Aprovecho para informarles que esta sesión está siendo grabada. Antes de iniciar, queremos agradecerles sinceramente a todos los profesionales que nos han acompañado a lo largo de esta serie de seminarios web. Ha sido muy valioso contar con la participación de ustedes, médicos, profesionales de laboratorio, enfermería, psicología, nutrición, farmacéuticos y demás personal de salud de distintos países de la región, así como también a nuestro público general. Durante estos 5 seminarios hemos abordado temas de gran relevancia clínica y de salud pública. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Abordamos el sarampión, la importancia de estar alerta, la actualización en criptococosis y VIH, bienestar y calidad de vida, salud pública y vigilancia del VIH en Guatemala. Y el día de hoy continuamos con el tema obesidad, del diagnóstico al manejo nutricional y farmacológico basado en evidencia. Agradecemos profundamente el interés y compromiso de cada uno de ustedes con la educación continua y el fortalecimiento de las capacidades en salud. Antes de iniciar, queremos compartir algunos aspectos importantes para el desarrollo de la sesión. Como ya saben, los participantes van a tener deshabilitado el uso del micrófono y el uso de la cámara. Y les invitamos a escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que es el icono indicado en la flecha azul en la imagen. Y pueden escribir sus comentarios y sus saludos en el icono del chat, que en la imagen está con la flecha color verde. Al final la presentación, finalizar la presentación, vamos a realizar el espacio de preguntas y respuestas con nuestra expositora. Es pues un gusto contar esta tarde con la participación de la licenciada Ana María Zelaya Villavicencio, y le dejo la palabra al doctor Adib Rodríguez, quien va a hacer la presentación de la exponente. Buenas noches a todos y muchas gracias por su presencia para esta ponencia. Am, yo soy Adib Rodríguez, soy el director médico del Hospital Esperanza y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Istmo. Con Ana María pensamos que este tema podría ser de mucha utilidad, el revisar cuáles son las tendencias actuales en cuanto al diagnóstico particularmente y al tratamiento de la obesidad. ¿Por qué? Porque es importante Latinoamérica, y estoy hablando solo Latinoamérica. En esta estadística de la Organización Panamericana de la Salud no están incluidos los países del norte de Estados Unidos y Canadá. De toda la población de Latinoamérica, se estima en este momento que el 68% de adultos tienen sobrepeso o están obesos. Y el 37,6, vaya, el 38% de los niños entre 5 y 19 años padecen del mismo problema. Tanto así que ahora la obesidad, de como se le haya denominado anteriormente, ahora entró en una etapa de definición como una enfermedad crónica y recurrente. ¿Cómo se traduce esto en millones de población? Son 141 millones de adultos enfermos con este tipo de condición y en niños aproximadamente 50 millones. Hay mucho más sobrepeso en niñas que en niños y hay mucho más obesidad en niños que en niñas. Y en términos generales, para el adulto son el sexo femenino el que predomina en cuanto al número de pacientes con esta condición. ¿Por qué es importante el que nosotros intervengamos desde cada uno de sus espacios de atención? Porque tiene muchísimas implicaciones a largo plazo en las condiciones de salud de la comunidad, de la sociedad. Diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular, hígado graso, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, infertilidad, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y
Ana María también va a discutir al respecto de los nuevos indicadores que estamos utilizando, porque ya no es simplemente el índice de masa corporal, sino con eso otro tipo de medidas y otro tipo de consecuencias o laboratorios que tenemos que efectuar en estos pacientes para establecer si existe o no daño de órganos. Y luego, para terminar la ponencia en los cuatro bastiones que implican siempre esta condición, la modificación del estilo de vida, la terapia de conducta de la persona, la farmacoterapia, la cirugía metabólica y bariátrica, que es tan importante, y por último, cerrando por las políticas a nivel de Ministerio de Salud Pública o de localidades, como se ha implementado. Ya con esto, para mí es un verdadero gusto presentar a la licenciada Ana María Zelaya. Ella es graduada de la Escuela de Nutrición de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en la ciudad de Guatemala, y actualmente es jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Esperanza. Ana María, muchísimas gracias y bienvenida. Muy buenas noches a todos, mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio. El día de hoy voy a hablar un poquito más acerca de obesidad. Pues es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes hablando sobre este tema que me apasiona tanto. Vamos a estar hablando un poquito más acerca del diagnóstico nutricional, el manejo y también la farmacología basado en la evidencia más reciente. Para los objetivos de hoy, el primer objetivo es comprender la importancia de utilizar métodos diagnósticos complementarios al índice de masa corporal para una evaluación nutricional completa, revisar la evidencia reciente sobre el tratamiento nutricional y actividad física, analizar la eficacia y seguridad de los fármacos utilizados en el tratamiento para obesidad y también integrar estrategias para prevenir la obesidad sarcopénica durante la pérdida de peso mediante una buena alimentación, fármacos y actividad física. Antes de empezar, importante, declaro no tener conflictos de interés relacionados con esta presentación. Como lo estaba hablando antes el doctor Rodríguez, actualmente la estadística de obesidad ha aumentado. Se estima que desde 1990 la obesidad en adultos a nivel mundial se ha duplicado y también se ha cuadruplicado en lo que son niños y adolescentes, niños mayores de 5 años hasta 19 años. Hoy en día se estima que uno de cada 8 personas a nivel mundial vive con obesidad y el 29% de los adultos en América Latina y el Caribe también actualmente viven con obesidad. Para el 2050 se estima que el 50% de los adultos tendrán sobrepeso u obesidad. Estos datos lo que nos está indicando es que la obesidad es un problema actual con una tendencia a ir aumentando cada vez más. En Guatemala también estamos viendo estas estadísticas o estas cifras. Se estima que desde los años 90 en Guatemala se ha triplicado la obesidad y también estamos presenciando mayor cantidad de obesidad en niños y adolescentes, lo cual es un riesgo porque en Guatemala presentamos una doble carga de malnutrición, tanto por exceso como por deficiencia. También se estima que casi un 75% de los adultos reportan que no realizan actividad física suficiente y el 63,2% de los adultos en Guatemala presentan sobrepeso u obesidad, principalmente esto en mujeres. Entonces, algo muy importante para poder dar un adecuado tratamiento nutricional es hacer un buen diagnóstico de lo que es obesidad. El índice de masa corporal es la medida más utilizada a nivel mundial para hacer un diagnóstico nutricional. ¿Cómo podemos sacar el índice de masa corporal? Es una división del peso en kilos de una persona dividido la altura en metros cuadrados. Y de acuerdo a esta división podemos clasificar a un individuo si tiene desnutrición, si tiene un estado nutricional normal, si tiene sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 u obesidad mórbida. Sin embargo, el índice de masa corporal presenta una gran limitante y la limitante es que no evalúa la composición corporal, únicamente estamos hablando de un peso.
Cuando hablamos solo de un peso, nos perdemos de mucha información que nos da la composición corporal. Por ejemplo, nos perdemos de saber la cantidad de músculo que tiene una persona, cómo está la densidad ósea, cómo está el agua en una persona, cómo está la grasa visceral, que la grasa visceral es la grasa que recubre los órganos, sobre todo en la parte abdominal de una persona, y cómo está el tejido adiposo. Por eso es una de las grandes limitantes del índice de masa corporal, porque podemos tener a dos personas que tengan el índice de masa corporal igual, pero una composición corporal completamente diferente. En esta diapositiva podemos ver este ejemplo. Vamos a asumir que estas tres personas tienen un índice de masa corporal en 28. De acuerdo al índice de masa corporal, a todas estas tres personas las clasificaría con sobrepeso. Y si nos basáramos solo en el índice de masa corporal, lo más probable es que recomendaríamos una pérdida de peso. Sin embargo, al analizar más sobre la composición corporal, vemos que las tres personas tienen una composición corporal completamente diferente. La mujer que está vestida de azul, por ejemplo, tiene una gran cantidad de masa muscular. Y en comparación a la mujer que tiene una blusa de color rosado, tiene menor cantidad de músculo, que es lo que nosotros podemos ver aquí en rojo, y una mayor cantidad de tejido adiposo. Por lo cual, por ejemplo, si mandáramos a la persona de azul a una pérdida de peso, sería contraproducente porque estaríamos haciendo que esta persona pierda su masa muscular, la cual es fundamental para mantener la función adecuada de todos nuestros órganos. Es por esta razón que más o menos el año pasado surge una nueva definición de cómo nosotros podemos definir ahora la obesidad. Y hoy en día podemos definir lo que es obesidad en dos, lo que es obesidad preclínica y obesidad clínica. La obesidad preclínica se define cuando una persona tiene un exceso de tejido adiposo, pero permanece con una función fisiológica de tejidos y de órganos adecuada. Esto quiere decir que no presenta daños en los órganos, puede cumplir con sus actividades diarias sin ningún problema y presenta un riesgo cardiovascular de leve a moderado. El tratamiento en este tipo de personas es completamente preventivo. ¿Por qué? Queremos que no llegue a complicaciones o comorbilidades asociadas a la obesidad, por lo cual es fundamental diagnosticar desde temprano a las personas que tengan obesidad preclínica para evitar que lleguen a una obesidad clínica. Por el contrario, tenemos aquí lo que es la obesidad clínica. La obesidad clínica ya se define como una enfermedad crónica sistémica que va a tener alteraciones en tejidos, órganos o también en actividades diarias en una persona debido al exceso de adiposidad. Este individuo presenta mayor riesgo a comorbilidades, también presenta mayores complicaciones y aquí el tratamiento es multidisciplinario porque tenemos que abordar a esta persona desde el punto de vista farmacológico, tenemos que tomar en cuenta también las comorbilidades asociadas, qué riesgos cardiovasculares tienen a largo plazo. Por ende, en esta persona el tratamiento va a ser mucho más amplio y mucho más multidisciplinario. Ahora, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico? Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar es si tenemos a una persona que tiene un exceso de tejido adiposo. Y esto lo podemos hacer de tres diferentes maneras. Podemos hacer una medición más directa de lo que es la masa grasa con diferentes instrumentos que se llaman bioimpedancia o DEXA. El DEXA es el estándar de oro para composición corporal y nos dice exactamente la cantidad de masa magra, que es la masa sin grasa, y de la masa grasa de una persona en gramos. Si no llegáramos a tener lo que es la bioimpedancia o un DEXA, podemos utilizar diferentes criterios antropométricos y el índice de masa corporal. Tomaríamos en cuenta un índice de masa corporal mayor o igual a 25 y los criterios antropométricos tendría que ser una circunferencia de cintura aumentada, una relación cintura-cadera aumentada o una relación cintura-altura aumentada. Y si no tuviéramos acceso tampoco a un índice de masa corporal, podemos utilizar únicamente criterios antropométricos. Aquí tendríamos que tener al menos dos criterios antropométricos aumentados
para poder decir que una persona tiene obesidad. Si utilizamos estos criterios y alguno de ellos sale positivo, podemos determinar que la persona tiene obesidad. Y luego lo que procede es hacer una evaluación integral. Hay que hacer una historia médica, examen físico, laboratorios y pruebas diagnósticas adicionales para poder clasificar al paciente si tiene obesidad preclínica o una obesidad clínica. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que el índice de masa corporal ha quedado más atrás y que hoy en día es más importante preguntarnos si nuestro paciente o la persona con la que estamos tratando tiene un exceso de tejido adiposo para poder dar nosotros un adecuado diagnóstico nutricional. Cuando nosotros ya tenemos un adecuado diagnóstico nutricional, ya podemos empezar a pensar en cuál es el tratamiento nutricional idóneo. En esta diapositiva lo que podemos ver es cómo ha sido la evolución de la pirámide alimenticia a lo largo de los años. En los años 90 surge la primera pirámide alimenticia donde se fomentaba un alto consumo o mayor consumo de carbohidratos. Luego venía lo que son las frutas y las verduras, luego lo que son la proteína y por último está lo que es la grasa o también repostería o bollería. En el año 2010-2011, estas recomendaciones cambian y cambian a lo que es conocido como el plato saludable. El plato saludable lo que recomienda es que la mitad de nuestro plato sea de frutas y vegetales, un cuarto de nuestro plato sea de carbohidratos, principalmente complejos, que esto quiere decir que aporten más fibra, y luego un cuarto del plato de lo que es proteína. La proteína puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Y este año tuvimos una nueva actualización de la pirámide. Esta nueva actualización surge de las guías dietéticas alimentarias de Estados Unidos del 2025 al 2030 y nos proporcionan diferentes recomendaciones para brindar en un tratamiento nutricional, incluso para la población en general. Lo que estas guías recomiendan es priorizar el consumo de proteína, idealmente todos los días. Puede ser proteína que tenga cortes magros, esto quiere decir que no tenga grasa, pero también incluir la proteína que tenga un poco más de grasa. Se recomienda incluir una variedad de frutas y verduras todos los días. Cuando nosotros elegimos carbohidratos que ahora están más abajo en la pirámide y en menor cantidad, elegir carbohidratos completos. También sugieren integrar productos lácteos todos los días y también incluir aquellos productos lácteos que tienen grasa. Se recomienda también incluir grasas todos los días. Estos, por ejemplo, incluir grasa no solo como aceite de oliva, sino también, por ejemplo, lo que es mantequilla o aguacate, que también se le considera una grasa. Y también, sobre todo, limitar alimentos procesados y azúcar añadida. Algo importante es que más allá de basarnos solo en una pirámide o solo en el plato, a la hora de nosotros brindar educación alimentaria, es aconsejar a todas las personas de incluir una variedad de alimentos de todos los grupos todos los días también. Existen conceptos claves que nos van a ayudar a promover una pérdida de peso con relación al tratamiento nutricional. Lo primero es lograr un déficit energético. Esto quiere decir ayudar a que una persona consuma menos calorías de las que consume para lograr una pérdida de peso. Este déficit energético tiene que ser moderado o leve, no puede ser tan agresivo, porque cuando utilizamos estrategias muy agresivas o muy extremas, no logramos que estos cambios sean a largo plazo. Y nosotros lo que queremos es modificar conductas y cambios en el estilo de vida y hábitos para que se queden estos cambios a largo plazo. Se recomienda que la pérdida de peso sea gradual, entre un 5 al 10% del peso corporal inicial durante 6 meses. También se recomienda elegir alimentos con una densidad calórica baja, por ejemplo, los vegetales, y estos vegetales también nos van a dar una mayor sensación de saciedad, por lo cual es indispensable que los vegetales los incluyamos todos los días y hoy en día incluso se recomienda en los 3 tiempos de comida principal: desayuno, almuerzo y cena.
Por otro lado, otro concepto clave es reducir los alimentos procesados, tanto bebidas como alimentos procesados y alimentos o bebidas que puedan tener azúcar añadida. Es importante también a la hora de brindar recomendaciones nutricionales, individualizar cada caso. Tenemos que tomar en cuenta las preferencias de una persona, las aversiones, su estilo de vida, su cultura, su entorno familiar y comorbilidades, para que los consejos o asesoramiento que nosotros podamos dar sean individualizados y que esto logremos cambios a largo plazo también, ¿verdad? Y otro punto importante es la planificación y seguimiento. Un adecuado seguimiento es indispensable para lograr alcanzar esa pérdida de peso. Y también hoy en día contamos con muchísimas herramientas tecnológicas como diferentes aplicaciones o seguimientos por medio de la web que nos ayudan a fomentar esta adherencia a los cambios con nuestros pacientes o con las personas que vamos a estar tratando. Algo importantísimo a la hora de hablar de pérdida de peso es incluir la actividad física. Lo que se recomienda de actividad física son por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana de actividad aeróbica moderada. Esto quiere decir que deberíamos de incluir ejercicio cardiovascular, por ejemplo, caminar, saltar cuerda, nadar, ¿verdad? Pero así como el ejercicio cardiovascular es importante, también es indispensable incluir ejercicio de fuerza o de resistencia. Este ejercicio de fuerza o de resistencia nos va a ayudar a que este músculo se mantenga o que ayudemos a una persona también a que la masa muscular pueda aumentar, ¿verdad? En muchas ocasiones, antes de recomendar actividad física, yo recomiendo mucho también que algún otro profesional pueda hacer una evaluación para saber qué tipo de ejercicio puede hacer el paciente, ¿verdad? Y adaptarnos a las necesidades de ese paciente también. Y importante también que cuando estamos hablando de mantener esa pérdida de peso, cuando ya logramos que una persona haya perdido de peso, el ejercicio tiene que seguir siendo un pilar fundamental y la recomendación aquí cambia. Se recomienda hasta 300 minutos a la semana para lograr mantener esa pérdida de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad física va a ser fundamental durante todo el proceso para lograr alcanzar la pérdida de peso y también que esta pérdida de peso se mantenga. Cuando nosotros hablamos también de un tratamiento nutricional, muchas veces estamos modificando conductas. Entonces, el apoyo conductual es importantísimo que lograr pues que todas las personas o todos los individuos también lo tuvieran. Se pueden hacer sesiones individuales, grupales o intercambios de experiencias con otras personas para lograr alcanzar mayor motivación. Y lo que queremos con este apoyo conductual es lograr cambios en hábitos y en el estilo de vida que puedan ser a largo plazo también. Muchas veces nos podemos topar con diferentes personas o individuos que a pesar de hacer cambios en estilo de vida, actividad física, logran alcanzar una pérdida de peso, pero no es tan significativa o la necesaria para lo que se les solicita. Y es aquí cuando nosotros podemos también tomarnos de la mano de lo que es la farmacoterapia. Para utilizar o integrar estos fármacos, tenemos que saber quiénes son candidatos para los fármacos. Entonces, los criterios son cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30, un índice de masa corporal mayor o igual a 27 con presencia de comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión, diabetes, dislipidemias, hígado graso, entre otras. Y es fundamental que cuando vamos a iniciar un fármaco, esta terapia esté acompañada de actividad física y también en cambios en la alimentación. Cuando se inicia un fármaco, se recomienda hacer una evaluación por lo menos a las 12 semanas. Si con el primer fármaco no se ha alcanzado una pérdida del peso mayor o igual al 5%, se recomienda ya sea suspender este fármaco, cambiar a otro fármaco o incluso en algunos casos se puede agregar un nuevo fármaco para promover
una mayor pérdida de peso y que ésta sea también significativa. A la hora de elegir el fármaco, se tiene que tomar en cuenta las comorbilidades del paciente, la vía de administración, el acceso y la tolerancia. Y también es fundamental un adecuado seguimiento para conocer si el fármaco está siendo efectivo o no. Se sugiere que por lo menos deberíamos de evaluar por lo menos el peso y medidas antropométricas una vez al mes y laboratorios cada 3 meses. Sin embargo, se puede hacer o más seguido o un poquito menos seguido, pero lo que sí es indispensable es que a las 12 semanas se evalúe la eficacia del fármaco para determinar si ese es el fármaco adecuado para la persona o hay que hacer otros cambios. En esta diapositiva lo que nosotros podemos ver son los fármacos aprobados por el FDA actualmente para lo que es la pérdida de peso. Como primer fármaco podemos encontrar lo que es el Orlistat. El Orlistat es un medicamento que se administra por vía oral 3 veces al día junto con las comidas principales y su mecanismo de acción es inhibir la lipasa pancreática. Esto lo que hace es reducir la absorción de grasa en un 30%. Se ha visto una pérdida de peso asociada entre un 3 a un 5% del peso corporal inicial y alguno de sus efectos secundarios es la mala absorción y también esteatorrea, que es presencia de grasa en heces. Algo fundamental con las personas que toman Orlistat es que todas deben estar suplementadas con vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son las que necesitan grasa para absorberse. Entonces, estas se tienen que administrar en otra vía y no cuando se toma el medicamento para asegurarnos que el paciente no vaya a tener una deficiencia de estas vitaminas. Luego tenemos el otro medicamento que es fentermina topiramato. Este es un medicamento que también se administra por vía oral una vez al día. Este es un simpático mimético y anticonvulsivo y su mecanismo de acción es que ayuda a reducir el apetito. Se ha asociado una pérdida de peso entre un 7 a un 10% y tiene algunos efectos secundarios como un efecto teratogénico y también parestesias. Otro medicamento es la naltroxena ibupropión. Este es un medicamento que se administra por vía oral, usualmente 2 veces al día. Es un antagonista opioide y antidepresivo y también ayuda a reducir el apetito. Esta pérdida de peso se da entre un 6 a un 9% con este medicamento y puede tener efectos neuropsiquiátricos o convulsiones también. Luego tenemos lo que es la fentermina, que es un medicamento también que se administra por vía oral de 1 a 3 veces al día. Es un medicamento que se debe utilizar a corto plazo. Esto quiere decir que en menos de 12 semanas deberíamos de lograr ver una pérdida de peso también. Y algunos de sus efectos secundarios es, por ejemplo, lo que es insomnio, taquicardia o ansiedad. Y luego, después de estos medicamentos, ya empiezan los agonistas de los GLP-1, que son muchos de los fármacos que hoy en día son de los más populares o los que más se están utilizando por los beneficios que se han visto en diferentes estudios. Entonces, el primero es la liraglutida. Este es un medicamento que se administra por vía subcutánea una vez al día. Es un agonista del GLP-1 y ayuda a regular el apetito. Con este medicamento se ha visto una pérdida de peso por lo menos de un 10%. Algunos de sus efectos secundarios son principalmente gastrointestinales, por ejemplo, lo que es náusea. En algunos pacientes podemos ver vómitos, diarrea, estreñimiento y se han reportado en mucho menor cantidad, lo que es muy pocos, pero se han reportado casos, por ejemplo, de pancreatitis o colestasis. Luego tenemos lo que es la semaglutida. Este también es un medicamento que se administra vía subcutánea. Es un agonista de GLP-1 y se ha visto una pérdida de peso entre un 10 a un 15%. Adicional a la pérdida de peso, pues también se ha visto que tiene un beneficio cardiovascular y alguno de sus efectos secundarios es saciedad temprana y los efectos gastrointestinales que había mencionado también anteriormente. Luego, uno de los fármacos más nuevos también es la tirzepatida. Este es un medicamento también agonista del GLP-1, pero también es agonista del GIP. Este se administra por vía subcutánea una vez por semana
y se ha logrado ver una pérdida de peso entre un 18 y un 22% del peso inicial, lo cual es bastante. Y el medicamento aprobado más reciente es el orforglipron. Este es un agonista del GLP-1, pero la diferencia es que en lugar de ser administrado por vía subcutánea, este es un medicamento por vía oral y se tiene que tomar una vez al día y se ha visto una pérdida de peso entre un 10 a un 12%. La mayoría de los agonistas del GLP-1 comparten los mismos efectos secundarios y este último medicamento pues también se ha visto otro efecto, por ejemplo, lo que son fatigas. Esta tabla resume un poco de los fármacos aprobados por el FDA. En diferentes estudios podemos ver que la pérdida de peso es un poco más alta o un poco más baja, dependiendo de dónde se busque. Y también los efectos secundarios aquí están un poco resumidos, pero podemos encontrar más, dependiendo de dónde lo busquemos también. Y así como ya hay fármacos aprobados, hay muchísimos fármacos que están en vía de desarrollo también. Esta tabla representa solo algunos de los fármacos que están en desarrollo y los que están pues bastante avanzados también, pero no son los únicos. Hay muchísimos más fármacos que se están desarrollando. Algunos ejemplos, por ejemplo, es la retatrutida, que es un triple agonista, es agonista del GLP-1, del GIP y también ayuda a disminuir la cantidad de glucagón y se ha visto una pérdida de peso en los estudios desde hasta un 28,7%. Es administrado por vía subcutánea una vez a la semana. Luego tenemos la cagrisema, que también es un medicamento administrado por vía subcutánea y también es una milina análoga y análogo del GLP-1, que se ha visto una pérdida de peso entre un 22,7%. Y otro medicamento es la survodutida, es también un medicamento administrado por vía subcutánea, que también es un agonista del GLP-1 y también ayuda a disminuir la cantidad de glucagón con una pérdida de peso de casi un 17%, ¿verdad? Estos medicamentos en desarrollo, pues todavía están en fase de estudios, de ensayos clínicos, van por una fase 3, pero algo importante de esto es que hoy en día esto nos está indicando que sí estamos empezando a ver la obesidad como una enfermedad y por eso están surgiendo también más fármacos, ¿verdad? Esto cambia un poco el paradigma que se tenía antes, que la obesidad era un problema de solo comer bien y hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, pues esto nos está confirmando que cada vez estamos logrando ver que la obesidad es una enfermedad sistémica también. Ahora, un problema muy frecuente en las personas que utilizan este tipo de fármaco para pérdida de peso es saber de qué está perdiendo ese peso, si es de músculo, si es de grasa o qué compartimiento se está perdiendo, ¿verdad? Y lo que podemos ver muchas veces también en estos pacientes es lo que es la obesidad sarcopénica. La obesidad sarcopénica es esta coexistencia que existe de masa grasa con pérdida de la función o la cantidad de la masa muscular. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos una pierna que tiene una composición corporal diferente. Aquí podemos ver dónde está lo rojo. Esto quiere decir que hay una mayor cantidad de masa muscular. Y aquí, por el contrario, podemos ver poca cantidad de masa muscular, pero un alto tejido adiposo. Cuando nosotros utilizamos estos fármacos, nosotros lo que queremos tratar de promover es que la pérdida de peso sea de tejido adiposo, no tanto del músculo. Es normal perder un poquito de músculo, pero por eso es tan importante una evaluación periódica para asegurarnos que no se esté yendo todo principalmente de la masa muscular, sino que estemos promoviendo mayor pérdida del tejido adiposo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros un diagnóstico de lo que es obesidad sarcopénica? Primero se hace un tamizaje para evaluar quiénes están en riesgo o quiénes ya presentan riesgo de obesidad sarcopénica. Podemos sacar un índice de masa corporal
este debería estar en mayor o igual a 30 o una circunferencia de cintura aumentada y complementarlo con presencia de factores de riesgos para una pérdida en la cantidad o calidad del músculo o un tamizaje que es el SARS-F positivo. Este tamizaje es específico para sarcopenia. Si cumplimos tanto un criterio, por ejemplo, del índice de masa corporal o de cintura y también una pérdida en la cantidad o calidad o funcionalidad del músculo, ya podemos sospechar que este paciente tiene obesidad sarcopénica. Entonces, luego de esto, nos tendríamos que pasar a evaluar la funcionalidad de la masa muscular. Hay diferentes formas y hay diferentes tests para evaluar cómo está la fuerza muscular. Un test fácil es hacer una dinamometría, que es la fuerza de agarre utilizando un dinamómetro que nos va a clasificar si la fuerza muscular es adecuada, si es débil o si está por arriba de lo recomendado del usual o de lo normal para una persona, de acuerdo si es hombre o mujer y también para la edad. Y luego también se puede hacer un test de levantarse y pararse de una silla, ¿verdad? 5 veces. Y si una persona tarda más de 15 segundos, ya se considera pues como un criterio positivo. Lo de los 15 segundos puede variar un poco en la bibliografía que lo busquen. Hay criterios que utilizan 12 segundos, hay criterios que utilizan 15 segundos, entonces depende de uno donde lo busque también. Y esto lo que nos estaría indicando es que hay baja fuerza muscular. Y luego tendríamos que hacer un análisis de la composición corporal por medio de antropometría o un DEXA o bioimpedancia para conocer si hay un exceso de grasa o de tejido adiposo y también haciendo un análisis de composición corporal podríamos ver si hay una baja cantidad de masa muscular o de masa magra, que la masa magra es la masa libre de grasa. Esto confirmaría el diagnóstico de una obesidad sarcopénica. Y luego se tendría que evaluar si no hay complicaciones asociadas a la obesidad sarcopénica, como por ejemplo que una persona tenga sus actividades diarias interrumpidas por la obesidad sarcopénica. Entonces, si una persona no presenta complicaciones clínicas, se le clasifica en el estadio 1 y cuando ya hay complicaciones funcionales, se le clasifica en un estadio 2. Así que para la obesidad sarcopénica también hay un tratamiento que si llegáramos a detectar que hay obesidad sarcopénica, pues hay diferentes consejos nutricionales que podemos dar para evitar o tratar esa obesidad sarcopénica. Sí podemos promover una pérdida de peso, pero esta va a ser un poquito más gradual, va a ser de un 5 a un 10% en un plazo de 6 a 12 meses, más o menos, ¿verdad? Y asegurando o procurando principalmente que sea a base de tejido adiposo y no tanto de el músculo. Para esto es fundamental asegurar una adecuada ingesta proteica. Se recomienda que esta persona logre consumir entre 1,2 a 1,6 gramos por kilo día de proteína y asegurar entre 25 a 30 gramos de proteína por tiempo de comida. También se podría considerar suplementar o incluir comidas altas en leucina, porque la leucina es uno de los aminoácidos más estudiados que se ha visto que ayuda para la síntesis de masa muscular y se recomienda idealmente de 2 a 3 gramos por tiempo de comida. También es fundamental recomendar la actividad física, pero hacer muchísimo énfasis en lo que es actividad de fuerza o ejercicio de resistencia, trabajando diferentes músculos a lo largo de la semana. Por ejemplo, músculos del tren superior, inferior, para mantener y asegurar o mejorar la cantidad de masa muscular que una persona vaya a tener. Como parte del tratamiento también se puede sugerir suplementar con vitamina D para alcanzar niveles séricos arriba de 30 nanogramos por mililitro cuando una persona tenga deficiencia de vitamina D.
Y cuando detectamos esta obesidad sarcopénica, también el seguimiento y monitoreo es clave y se recomienda que esto se haga por lo menos cada 3 meses para asegurar que nuestro tratamiento esté funcionando. Ahora, alguna de las conclusiones es la obesidad hoy en día es una enfermedad crónica, multifactorial y sistémica que requiere un abordaje individualizado. Es indispensable una evaluación de la composición corporal y distribución de grasa para un adecuado diagnóstico, que este vaya a ser más preciso y más personalizado, y esto también nos va a permitir un mejor tratamiento. La farmacoterapia ha transformado el manejo clínico y debe integrarse junto a cambios en el estilo de vida, y también preservar la masa muscular durante el proceso de la pérdida de peso es fundamental para que la pérdida de peso sea a expensas del tejido adiposo y no necesariamente solo de la masa muscular. Y la adherencia terapéutica depende mucho del acompañamiento multidisciplinario y de la educación continua que reciba cada persona, pues para lograr que estos cambios sean a largo plazo y no solo a corto plazo. Muchísimas gracias, licenciada Ana María, por compartir con nosotros esta excelente presentación y por brindarnos una actualización clara y práctica sobre el abordaje integral de la obesidad, desde el diagnóstico hasta el manejo nutricional y farmacológico. Agradecemos también el tiempo y la disposición para compartir su experiencia clínica y académica con todos los participantes de este seminario. En este momento pues daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Le recordamos a los participantes escribir su pregunta en la sección de preguntas y respuestas, y estaremos pues dando inicio a esta sección. Referente a la pirámide nutricional que presentó, nos consultaron que esta pues no podría ser aplicada a todos los pacientes dependiendo de cada una de sus patologías. Usted muy claramente explicó que el manejo de la obesidad es un manejo integral y es un manejo individualizado. Tenemos aquí una pregunta. ¿Recomienda el ayuno intermitente para bajar de peso? Con relación al ayuno intermitente, lo que he visto en mi experiencia es que depende mucho de cada paciente y depende mucho de cada persona. He tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con ayuno intermitente que les ha ido muy bien, pero también hay pacientes que no logran adherirse al ayuno intermitente, ¿verdad? Entonces, creo que es de individualizar. Sí hay evidencia científica que respalda, por ejemplo, que el ayuno intermitente ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Entonces, en algunos pacientes considero que sí puede ser una estrategia, pero lo que yo más buscaría es que esa estrategia em, pueda ser algo que se quede a largo plazo con ese paciente, no utilizarlo solo como una estrategia momentánea para lograr la pérdida de peso, sino que sea una herramienta que sirva en conjunto para promover cambios a largo plazo, ¿verdad? Y en mi experiencia, hay que individualizar y ver a qué pacientes sí les funciona y a quienes no. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan para medir la proporción de grasa proteína, ¿qué tan exactos son los dispositivos como el smartwatch o las bandas? Sí pueden tener una alta variabilidad también, ¿verdad? Creo que yo muchas veces como los utilizo son como herramientas de monitoreo también, ¿verdad? Porque sí permiten un adecuado monitoreo, podemos ir midiendo cambios con esto, pero también pueden tener una alta variabilidad. Entonces, esto quiere decir, no los podríamos utilizar como única herramienta de diagnóstico. Si solo tuviéramos esto, creo que no hay ningún problema también, ¿verdad? Serviría mucho también como para monitoreo, pero sí puede tener una alta variabilidad. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué opinión tiene del uso de Ozempic, tomando en cuenta la nueva evidencia en relación a un posible efecto de rebote al suspender el tratamiento? Sí,
Justo un poco de mi experiencia, ¿verdad? Con Ozempic o los análogos del GLP-1 son bastante efectivos, ¿verdad? Para promover una pérdida de peso. Usualmente la pérdida de peso es rápida, pero de lo que he visto en mi experiencia es, si no lo acompañamos de actividad física y de cambios en el estilo de vida y nutricionales, podemos tener justo ese efecto rebote, ¿verdad? Como he visto en mi experiencia que se tratan estos fármacos, lo miramos como una pastilla mágica, ¿verdad? Que nos ayuda a la pérdida de peso. Sin embargo, la obesidad va más allá solo del fármaco, ¿verdad? Hay que cambiar y modificar muchas conductas y mucho también del estilo de vida. Y cuando no abordamos eso tampoco a profundidad y solo recetamos o solo dejamos el fármaco, esa es una de las razones por las cuales también hacen rebote las personas o vuelven a reganar ese peso, ¿verdad? También en un curso que tomé y hablaba mucho de los fármacos es, a veces pensamos que el fármaco tiene que ser solo uno, ¿verdad? Pero muchas veces se pueden utilizar dos fármacos en conjunto o incluso a veces hasta tres fármacos para que sigan teniendo, no para que sigan teniendo su efecto, sino para ayudar a que esa pérdida de peso continúe también, ¿verdad? Pero en mi experiencia sí puedo decir que ese efecto rebote es más probable si utilizamos el fármaco aislado y no lo acompañamos de la parte pues de nutrición y actividad física. Muchas gracias, licenciada. Tenemos varios comentarios también felicitándola por la presentación. Veo que tenemos 153 participantes conectados. La siguiente pregunta es, ¿está utilizando retatrutide y tesamorelin para bajar de peso? ¿Qué opinión tiene de esto y si es correcto el uso en pacientes? Sí, estos fármacos todavía están en desarrollo, ¿verdad? Entonces no es que han sido aprobados completamente. Lo que pasa es que sí, o sea, la pérdida de pesos es bastante la que se está viendo con estos fármacos, ¿verdad? Algo muy importante es que yo como nutricionista no puedo recetar fármacos, ¿verdad? Yo debo de conocer de ellos y trabajar en conjunto, pero una opinión acerca de si debemos recetarlos específicamente o no la puedo dar porque las nutricionistas ese no es nuestro rol también, ¿verdad? Entonces, sí creo que estos fármacos van a ser aprobados pronto porque la necesidad por nuevos fármacos existe y pues ya van también en fases avanzadas de los estudios. Sin embargo, solo habría que esperar un poco, pues a mi criterio, a que también ya estén aprobados, porque también algo que he visto con los fármacos para pérdida de peso es que se aprueban, pero después poco a poco también van surgiendo más efectos secundarios que no se conocían también, ¿verdad? Entonces, ahorita, hoy en día, buenísimo, produce una pérdida de peso casi de un 25%, re bien, pero tampoco esto conocemos cuáles son los efectos secundarios. Muchas gracias, licenciada. Su opinión acerca del uso de análogos GLP-1 de venta libre. Em, No puedo dar tanto mi opinión por lo mismo, porque yo no soy la que receta los fármacos también, ¿verdad? Pero creo que cuando son bien utilizados, pues sí pueden ser terapias positivas a los pacientes, pero es un tema un poquito más complejo. Muchas gracias, licenciada. Tenemos varias preguntas todavía. ¿Cómo se garantiza la pérdida de grasa y no de masa muscular durante el ejercicio recomendado para obesidad sarcopénica? Sí, ese es un tema muy importante porque es normal perder un poquito de músculo, pero lo ideal es que no se pierda todo, ¿verdad? Entonces aquí es indispensable la cantidad de proteína, ¿verdad? Que un paciente vaya a consumir, asegurar una adecuada ingesta de proteína, por lo menos si la persona hace los tres tiempos de comida, los tres tiempos de comida también. A mi criterio puede ser proteína de origen animal, de origen vegetal. Y el ejercicio es fundamental también, ¿verdad? Necesitamos ejercicio de pesas, de resistencia.
Hay pacientes que tal vez no van a poder hacer ejercicio de pesas, pero podemos utilizar otras alternativas, por ejemplo, bandas de resistencia también, ¿verdad? Para fomentar que la pérdida de peso no sea a expensas de músculos, sino buscar que sea más a base de tejido adiposo de masa grasa. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué parámetros se utilizan para la medición con bioimpedancia? La bioimpedancia nos puede dar diferente información. Nos puede dar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de agua de una persona, nos puede dar, por ejemplo, el porcentaje de grasa de una persona, cómo está la grasa visceral, cómo está la masa magra. Y cada bioimpedancia, dependiendo de la marca, contiene cómo clasificar cada compartimiento, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la marca y, por ejemplo, cada una trae sus puntos de referencia para poder decir si la masa magra es la adecuada, si la masa grasa es adecuada o es superior a la que se necesita, igual que la grasa visceral, igual que lo que es agua. Y algunas, por ejemplo, también nos pueden dar un poco de información acerca de la edad metabólica de las personas, de incluso de cuántas calorías debería de consumir al día. Entonces, depende mucho de cuál se utilice, nos puede dar estos diferentes parámetros y cada una trae la información para poder interpretarse. Excelente, licenciada. ¿Nos podría por favor mencionar algunos aspectos distintivos del manejo nutricional en niños en comparación a adultos? Y también hubo una consulta referente al tratamiento farmacológico para niños con obesidad. Ok. En niños y en obesidad, de lo que yo he tenido de mi experiencia, es difícil decir en niños de obesidad fomentar una pérdida de peso, ¿verdad? Hay diferentes criterios que se tienen que utilizar para decir esta persona es candidato o este niño o niña es candidato a perder peso. Porque lo que nosotros buscamos en niños o niñas es un crecimiento lineal, ¿sí? Eso quiere decir que el niño o niña crezca, ¿verdad? Entonces, no lo podemos comprometer nutricionalmente y dejar que el niño crezca, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que buscamos es que el niño crezca y a veces se puede mantener en el mismo peso o que la pérdida de peso sea poquito y gradualmente. De lo que he visto en mi experiencia también es, hay que involucrar a toda la familia para lograr esos cambios en el estilo de vida en niños y en niñas, ¿verdad? Los niños y niñas copian absolutamente todo, ¿verdad? Y es muy difícil que vayan a lograr hacer cambios si solo él o ella está haciendo los cambios en casa, ¿verdad? Muchas veces no es necesario una dieta estricta, por ejemplo, ¿verdad? O un plan nutricional estricto. Muchas veces son cambios pequeños, por ejemplo, cambiar jugos o refrescos con agua, ¿verdad? O, por ejemplo, en lugar de comprar comida, hacer la comida en casa también, ¿verdad? Entonces, aquí, más allá de buscar una dieta o un plan nutricional estricto, es buscar modificar cambios en las conductas alimentarias, pero para que funcione, de mi experiencia, todos tienen que estar involucrados en casa, ¿verdad? Y si es también casa de abuelos o de familiares, eso es fundamental para lograr esos cambios también. Y con relación a fármacos para obesidad en la población pediátrica, actualmente desconozco si hay algún fármaco aprobado, como por ejemplo los agonistas del GLP-1, que ya se puedan utilizar en pediatría. Desconozco, sé que por ejemplo hay ciertos medicamentos como metformina que ayudan para la resistencia a insulina que sí están aprobados, pero desconozco si hay ya alguno específico para promover pérdida de peso en niños o niñas. Muchas gracias, licenciada. Con la última pregunta, nos consultan referente a los productos para pérdida de grasa vendidos en tiendas de suplementos para deportistas. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Nos preguntan si funcionan, si valen la pena.
Creo que también es de individualizar. En mi experiencia he conocido a pocas personas que les ha funcionado a largo plazo, ¿verdad? En algunas personas les funciona a corto plazo porque a veces se utilizan como sustitutos también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser algún batido y ese batido también reemplaza alguna comida, ¿verdad? Entonces, a corto plazo podría funcionar, pero el problema que yo he visto ahí, como les mencionaba, es que no estamos fomentando cambios en la conducta también, ¿verdad? No estamos fomentando cambios en el estilo de vida. Entonces hay que preguntarse si esto sería una estrategia que pueda servir a largo plazo también, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Tenemos todavía varias preguntas que nos están haciendo, pero por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Queremos nuevamente agradecerle, licenciada, por acompañarnos en esta importante actividad académica. Agradecemos también a todos los participantes que se conectaron de distintos países y los profesionales de salud que forman parte de este programa interinstitucional de seminarios web en formación médica desarrollado por Asociación de Salud Integral y el Hospital Esperanza. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestras próximas actividades de educación continua y fortalecimiento de capacidades de salud. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y le dejo la palabra al doctor Adib para que nos dé la despedida de la actividad. Tiene su micrófono, doctor, su micrófono lo tiene bloqueado. Ahorita. Muchísimas gracias. Muy amable. Solo quería agradecer a todas las personas que asistieron a esta ponencia y un breve paréntesis en cuanto al uso de medicamentos GLP-1 en el grupo pediátrico. Hay aprobación, depende de la indicación, hay aprobación para mayores de 12 años, ciertos de estos medicamentos para pérdida de peso y ciertamente para pacientes de 10 años y más que tengan diabetes tipo 2. Ese es, desde mi punto de vista, lo que yo sé en cuanto a aprobación en el grupo pediátrico. Con esto, nuevamente muy agradecido a Alexander por toda su coordinación y ayuda en estas ponencias que esperamos sigan siendo de atractivo para las personas. Esperamos vernos dentro de un mes nuevamente. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, licenciada, muchas gracias a los participantes. Por favor, no se olviden que en los próximos días van a recibir al correo electrónico que utilizaron para registrarse su certificado de participación y la presentación que nos expuso la licenciada Ana María. Les deseo una excelente tarde, una excelente noche y nos vemos en la siguiente actividad. Muchas gracias.